Ser especialistas en seguridad y salud laboral en empresas, emprendimientos e instituciones de Chile es nuestro norte. Por eso, cada día estamos junto a más de 100.000 clientes y más de 2 millones de funcionarios y trabajadores que salen a cumplir sus labores para aportar al desarrollo del país. Apoyando siempre a las grandes empresas, trabajadores independientes, pymes, trabajadores de plataforma digital y trabajadoras de casa particular, a través de asesoría técnica en prevención de riesgos a las empresas e instituciones del país. Capacitaciones para todo tipo de rubros, una oferta en seguridad vial especializada y única en el país, programas de riesgos psicosociales, evaluaciones de compatibilidad laboral, campañas preventivas y mucho más. Pero, ¿qué pasa si aún así un trabajador o un funcionario se accidenta o tiene una enfermedad profesional? Entregamos una atención de salud altamente especializada, sin costo para el trabajador, sin límite de gastos y sin exclusiones, compensando su sueldo desde el primer día de reposo laboral o considerando indemnizaciones y pensiones según corresponda. Y estamos disponibles 24/7. En 2023 recibimos más de 30.000 llamados a nuestro número de rescate de emergencias y en la región metropolitana nuestras ambulancias recorrieron más de 280.000 kilómetros, un equivalente a dar la vuelta al mundo 7 veces. Además, contamos con un hospital clínico especialista en trauma y rehabilitación de primer nivel, más de 70 centros de atención de salud a lo largo del país y más de 30 centros de evaluación del trabajador. En Mutual de Seguridad somos especialistas en seguridad y salud laboral. Esa es nuestra razón de existir, es nuestra pasión. Conócenos y sé parte de esta gran familia. Mutual de Seguridad presenta. Porque prevenir riesgos es tarea mutua. No te olvides de seguir estas recomendaciones. Busca un asiento para mantener una postura erguida y una mesa para tu computador. Busca una silla con apoyos que mantenga tus codos, espalda y cadera totalmente rectas y el computador a una distancia entre 50 a 60 centímetros entre la pantalla y tus ojos. Mantén una buena iluminación para evitar la fatiga visual. Si el evento te sorprende en la calle, busca un lugar seguro y tranquilo con poca gente. Si el evento te sorprende en el camino, detén tu vehículo o busca un lugar seguro para conectarte, pero jamás conduciendo. No olvides seguir estos consejos para disfrutar de este evento digital. Ya conectados con la prevención, podemos comenzar. Muy buenos días a todos y todas las que nos acompañan. Mi nombre es Andrea Díaz, subgerente de Seguridad Vial de Mutual, y hoy estaré con ustedes en esta relevante conversación que hemos preparado sobre los desafíos de la seguridad vial y los siniestros de tránsito en los contextos laborales. Y antes de continuar, quiero recordarles que sus micrófonos encontrarán silenciados durante toda la transmisión y queda el chat activado como canal para que nos vayan comunicando y puedan dejar sus consultas. Así que esperamos que todas las consultas puedan ser contestadas al final del encuentro. ¿Ya? Y contarles también que, bueno, para nosotros como Mutual es un aspecto fundamental, para la seguridad vial es un aspecto fundamental para proteger la vida y el bienestar de todos en nuestras vías y carreteras. Y hemos querido realizar este webinar con el fin de poder conversar sobre los desafíos actuales, siempre enfocado en los entornos laborales, abordando desde la legislación vigente y las futuras normativas. Y además también compartiremos buenas prácticas que promuevan la sensibilización en los espacios de trabajo y específicamente en este mes, que es el mes de la seguridad vial, llamamos a contar con nuestros invitados para que nos cuenten acerca de sus experiencias y la seguridad vial laboral. Y precisamente con el objetivo de explorar en mayor profundidad el tema que nos convoca hoy. Me complace presentar a nuestros invitados. En primera instancia, Lucy Infante, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, a Luis Stuben, gerente de Seguridad Vial de Mutual de Seguridad, y a Rodrigo Cervieri, gerente de Health Safety and Environment de Mintral y el Libertador y del Grupo Ultramar. Así que bienvenidos, buenos días a los tres. Hola, buenos días, Andrea. Hola Andrea, buenos días. Buenos días.
Buenos días. Bueno, entonces, la idea de este conversatorio, de este webinar, es que vamos a hacer las presentaciones de nuestros tres invitados y luego vamos a dejar un espacio al final del término de las tres conversaciones para que puedan hacer preguntas a través del chat, ¿ya? Así que eh, voy a dejar a nuestra primera invitada, Lucy Infante, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, quien nos hablará sobre los costos de la siniestralidad vial en nuestro país. Bienvenida, Luz. Adelante, puedes compartir tu pantalla. Súper, muchas gracias Andrea, muchas gracias también por esta invitación y este interesante espacio para poder compartir más sobre la seguridad vial. Sobre todo, como bien dijiste tú, que estamos en el mes de la seguridad vial y la importancia de conversar sobre este tema para que no tengamos que lamentar más siniestros de tránsito con resultados fatales en nuestro país. Por lo mismo, hoy queríamos presentarles sobre los costos de la siniestralidad vial en nuestro país en particular, y por supuesto también hablarles de cuál es el balance de siniestralidad del año 2024. Como algunos de ustedes ya deben saber, nosotros ocupamos los datos de Carabineros de Chile, los trabajamos en conjunto con ellos para poder realizar estos balances, conocer cuál es el estado de nuestro país con respecto a la siniestralidad vial y por supuesto a partir de ellos generar las mejoras que necesitamos de manera urgente para que no sigan muriendo más gente en el tránsito. Como les decía, en primera instancia, esta actividad estamos felices que se haga durante el mes de mayo. Estamos en el mes de la seguridad vial, necesitamos concientizar a muchas más personas sobre la importancia de tomar responsabilidad y entender cuál es nuestro rol al momento de movernos. Acá la frase que estamos presentando durante este año en este movimiento internacional es movilidad humana, responsabilidad humana. Necesitamos hacernos cargos todos de nuestro movimiento en el tránsito, de nuestras diferentes roles que tenemos al momento de tomar decisiones, al momento de planificar, al momento de interactuar en las vías. Es clave que tomemos esta responsabilidad, tal como dice también que la seguridad vial se trabaja de forma en un sistema vial seguro en el cual todos somos responsables de que esto resulte y el error tienda a cero y por supuesto las muertes ya sean cero. En particular, lamentablemente, durante el año 2024 en nuestro país hubo 1.439 personas fallecidas por siniestro de tránsito hasta 48 horas después de ocurrido este siniestro. Así es como se trabaja la información en nuestro país y estadísticamente también se hace una aproximación donde a 30 días después de ocurrido un siniestro de tránsito podríamos decir que en Chile mueren aproximadamente 2.000 personas al año. En base a lo que ocurrió el año anterior, podríamos decir de que estamos todavía lamentablemente dentro de ese promedio y por lo tanto nos urge poder trabajar muchas más medidas y poder concientizar a muchas más personas para que esto no siga ocurriendo. Estas 1.439 personas lamentablemente es un fenómeno anual, como ya les dije, y que puede tocarnos a cualquiera de nosotros. Acá estamos todos bajo el mismo riesgo. Y por lo tanto necesitamos actuar para disminuir ese riesgo. La responsabilidad del cuidado de los demás y también del propio cuidado puede hacernos que finalmente esta cifra y esta tendencia baje. En particular también otro punto importante que nos parece siempre destacable es mostrar de que lamentablemente en Chile la mayoría de las personas que mueren en el tránsito son hombres. Aproximadamente todos los años mueren, de todas las personas que mueren en el tránsito, el 80% de ellos son hombres. Por lo tanto, acá tenemos que generar una concientización en especial para este grupo de personas. Hay conductas, lamentablemente, de competitividad, de aversión al riesgo, que al parecer son más atendibles a este género por cultura. Por lo tanto, tenemos que atender a esta cambio en la concientización, en generar que lamentablemente ciertos aspectos de la conducción en donde muchos dicen, bueno, soy más hombre porque hago esto o puedo generar más riesgo y no me importa, voy a exceso de velocidad, no me importa porque nunca me ha pasado nada. Tenemos que quebrar esa tendencia y acá el llamado de atención es para todos los hombres, especialmente los conductores, porque lamentablemente la mayoría de los hombres que mueren en el tránsito mueren como conductor. En particular, de las mujeres que mueren en el tránsito, la mayoría lo hace como pasajeras.
Por lo tanto, tenemos acá que generar estas precauciones. Hay un cambio también en la tendencia en la movilidad. Solamente el 16% de las mujeres que mueren iban como conductoras. Por lo tanto, también acá tenemos una señal importante de que quizás también la cultura femenina pueda tener un aporte en reducir la tendencia de la siniestralidad vial en nuestro país, y por eso es tan importante incentivar la movilidad femenina, especialmente en la conducción. Con respecto a lo que les decía también al principio, lamentablemente en Chile desde los últimos años, acá vemos desde el 2001 hasta el año 2024, hay una tendencia bastante estática. A pesar de que hay ciertas subidas, ciertas bajadas, no nos movemos más allá del rango de entre los 1.400 y los 1.800 personas que mueren por año a 48 horas después de ocurrido un siniestro. A pesar de que el año pasado sí hubo una disminución, como se puede ver en la tendencia, todavía acá se demuestra de que nos falta muchísimo más por hacer a todos como sociedad. La seguridad vial es un tema urgente que si tiene el compromiso de todas y todas, vamos a poder quebrar esta tendencia y vamos a poder empezar a reducir con el compromiso de todos al momento de moverse por las vías y también al momento de tomar las decisiones en el tránsito. Y algo muy curioso también que nos gusta contrastar en parte con el gráfico anterior, es de que desde el 2001 hasta el día de hoy también ha habido un aumento en el parque vehicular en nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? De que hay muchos más viajes, hay muchos más vehículos por nuestras vías, también hay mucha más interacción entre distintos medios de transporte, como ya sabemos, hay muchos más ciclistas, hay muchos más motociclistas, y de todas maneras el hecho de que haya habido una reducción de personas fallecidas el año pasado nos indica de que hemos estado tomando decisiones correctas, que van en la línea correcta. Sin embargo, de nuevo, eso no significa que tengamos que descuidar estos temas, todo lo contrario. Hay que trabajar con más fuerza, tenemos que seguir reduciendo la cantidad de personas fallecidas porque nadie debe morir en el tránsito porque son causas totalmente evitables. Y con respecto a las causas, para que vean lo evitables que son, el 35% de los siniestros donde hubo una persona fallecida al menos se debe a la imprudencia de los conductores. Y la imprudencia de los conductores en particular se debe a, por ejemplo, maniobras que son realizadas con riesgo, como por ejemplo cambios de pista intempestivos, y también, en su mayoría, la desconcentración, el ir desatentos. Y nosotros, por supuesto, eso lo ligamos con el uso del celular, que lamentablemente es algo que ha estado ganándose mucho terreno en la cultura de los conductores y tenemos que erradicar de forma urgente. El celular es totalmente incompatible con la conducción. La conducción es una tarea muy difícil, necesita de toda nuestra concentración, y si estamos con un celular en la mano, ya sea para hablar por teléfono, o mandar audios, o whatsappear, o ir atento, o simplemente tenerlo en la mano mientras vamos conduciendo, ya nos genera una desconcentración y una pérdida de nuestras habilidades. Así que siempre que se suban al auto, avisen a sus contactos que van a estar conduciendo, que no van a poder contestar, dejen el celular en la guantera y olvídense de él hasta que lleguen a su destino, a un lugar donde puedan estacionarse de forma correcta y poder atender. El WhatsApp puede esperar. Dejémoslo de lado, nuestra vida no puede esperar. Y otro punto importante también, la segunda causa que causa más muertes en el tránsito es la velocidad imprudente. Lamentablemente, nuestro cuerpo no es capaz de tolerar la energía que se genera en los impactos en un siniestro vial, sobre todo si son a mayores velocidades. A 30 km por hora, las posibilidades de sobrevida son mucho más altas que en un siniestro a 50 km por hora, que es la máxima en zona urbana, y peor aún a mayores velocidades. Acá el llamado de atención es necesario. Tenemos que cambiar esta conducta en todas las personas porque la velocidad siempre va a ser un factor de riesgo, y nosotros también creemos en el análisis de los datos que realizamos que la velocidad está en cada uno de los siniestros de tránsito con resultado de muerte. Puntos importantes también, imprudencias del peatón, mucha atención al momento de movernos, como peatones, algo natural, pero tenemos que también estar muy atentos. Siempre la conducción con alcohol y drogas es totalmente prohibida.
porque nos quita este foco, nos quita nuestras habilidades para poder realizar una conducta correcta en el tránsito, y por supuesto también, lamentablemente, la desobediencia y la señalización sigue ocurriendo. Las luces amarillas, las luces rojas, los semáforos, las señales pares tienen que ser completamente respetadas porque son las reglas del juego. Si este movimiento no tuviera reglas, sería una selva y, por supuesto, ocurrirían muchas más muertes. Acá es tarea de todos hacernos responsables de que nadie más muera en el tránsito. Una breve exposición de también cómo es por tipo de usuario las fatalidades. 46% de las muertes, lamentablemente, siguen siendo de usuarios vulnerables porque ellos tienen mucho menos carrocería, no tienen carrocería para soportar un impacto en un siniestro vial. Sin embargo, seguimos esperanzados por las medidas que hemos tomado en los últimos años con respecto a la seguridad vial, de esta reducción que fue completa para los distintos usuarios vulnerables especialmente. Con respecto al impacto económico, el 92% de las muertes en el tránsito ocurre en países de ingresos bajos y medios. Eso es una señal muy lamentable, denota todo el trabajo que tenemos que hacer como países, sobre todo, lamentablemente, que estamos también en esta clasificación de ingresos medios en nuestro país en particular. Y de los costos, el 85% de los costos que genera un siniestro vial se debe a las personas lesionadas. El tratamiento, su productividad, el valor humano también que se pierde, también la atención de las urgencias. Ustedes bien lo saben, cuando ocurre un siniestro vial concurren distintas instituciones a poder hacer los rescates, se generan también retrasos, mucho más tacos, por ejemplo, y otros tipos de pérdidas que van generando un costo para la sociedad que está atribuido a los siniestros viales y, por supuesto, las pérdidas humanas, que es lo más terrible y es lo que tenemos que evitar. Como les decía, acá tenemos cuáles son las componentes de este costo social: los costos directos, los costos humanos y los indirectos, que son las pérdidas de las productividades. Y en Chile en particular, el costo económico para el año 2023, en este caso, fue del 1,55% del PIB. Eso es tremendo, es una gran pérdida económica para nuestro país, además de la ya gran pérdida humana que estamos teniendo. Por lo tanto, es urgente que empecemos a tomar medidas, porque de esta forma también vamos a estar apoyando que, por un lado, no haya más personas muertas, y por otro lado, también impacto. Es una cifra tremenda, equivale al presupuesto anual de atención primaria en salud. Es decir, acá se están destinando recursos para siniestros de tránsito que son totalmente evitables, en vez de poder dar atención primaria de salud a todas las personas. Es algo que tenemos que reflexionar. Y por lo mismo, dado estos costos, todas estas pérdidas humanas, los costos económicos que tiene el país, es decir, los problemas de siniestralidad ya son gigantes para un país, nosotros generamos medidas como, por ejemplo, en este caso, la licencia digital en especial, porque ya nos encontramos en el proceso de implementación. Partimos en enero de este año ya con 2 regiones, 3 regiones más en enero, y ahora en junio partimos con otras 5 regiones más del país, para avanzar en la implementación y llegar en septiembre a la región metropolitana. Con esta licencia digital, nosotros queremos resolver el problema de la calidad y disponibilidad de la información de la licencia de conducir, y, por supuesto, también reducir los fraudes asociados a este documento. ¿Por qué? Porque estudios internacionales dicen que del 8 y el 20% de los siniestros donde hubo al menos una persona fallecida se debe a alguien que conducía sin licencia de conducir, sin haberla obtenido nunca, o haberla obtenido de forma fraudulenta. Entonces, acá estamos generando este enfoque donde hay distintas instituciones del Estado que están relacionadas, y digamos, un tema de una modificación, por supuesto, donde le entregamos también de forma mucho más inmediata a las distintas instituciones relacionadas, como las municipalidades, Carabineros de Chile, Fiscalización, los juzgados de policía local, la información de un control específico para evitar estas fraudulencias que lamentablemente afectan no solamente a los costos económicos, como ya lo vimos, sino que también a vidas humanas.
A la fecha se han entregado más de 15.000 licencias en las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta, Aysén y Magallanes, que son las 5 regiones, como les comentaba, que ya comenzaron con la implementación. Ha sido un avance importante y ya también estamos preparando a todas las para que podamos tener una correcta implementación. Y para finalizar, nunca podemos dejar de mencionar esta terrible situación. Entiendo de que estamos hablando de los costos de los siniestros de tránsito y qué peor costo que mueran niños por causas que son totalmente evitables y por responsabilidad también de personas adultas. Acá hay una grave vulneración de los derechos de los niños y las niñas al momento de ser trasladados de forma incorrecta en un vehículo. Por lo tanto, queremos hacer este llamado a todas las personas que nos están escuchando de que siempre que vayan con un niño o una niña en su auto, siempre deben llevarlos en su sistema de retención infantil en el asiento trasero de forma correctamente instalada, no solamente la silla, sino que también los niños, para evitar que sigan muriendo más niños menores de 12 años y niños en general en el tránsito. Esto es el uso de los sistemas de retención infantil en nuestro país es bastante bajo. Hicimos un estudio de observación en el año 2021, donde se mostró que solamente el 33% de los niños que viajaban en un automóvil iban a su sistema de retención infantil. Volvimos a hacer esa medición el año pasado y subió a 35%. Hubo una alza, pero menor. Es más urgente, necesitamos también para que la cultura vaya cambiando y más niños y niñas viajen de forma segura. Muchas gracias. Gracias, Luz, por esta interesante presentación y la visión de la autoridad respecto al tema y sobre todo los grandes costos que nos suceden como sociedad por los siniestros de tránsito. Muy interesante y les recuerdo que si tienen preguntas para Luz las pueden dejar en el chat para el final de la jornada podamos leerles. Y continuando con nuestro programa, damos paso a Luis Stuben, gerente de seguridad vial de Mutual de Seguridad, que nos expondrá sobre la importancia de la gestión de riesgos viales laborales en la reducción de las tasas de siniestralidad. Adelante, Luis. Gracias, Andrea. Te voy a pedir que me confirme, por favor, que se vea correctamente. Sí, se ve. Entiendo que ahora debería estar mostrándose en modo presentación, ¿no? Así es, se ve perfecto. Ya, perfecto. Gracias, Andrea. Bueno, gracias por la oportunidad, junto a Rodrigo, a Luz, de poder exponer un poco lo que, significan para nosotros como Mutual de Seguridad los siniestros de tránsito, más aún en este mes de la seguridad vial, ¿ya? Así que desde ahí este lazo amarillo que estamos portando junto a Andrea también muestra el compromiso que tenemos en Mutual con este mes. Yo les voy a mostrar algunas estadísticas respecto de lo que yo llamo un poco el contexto de la movilidad, para pasar un poco a lo que es no solamente la ley de accidentes del trabajo, sino cómo le afectan los siniestros de tránsito a Mutual, para terminar con las herramientas que nosotros aplicamos, no solamente en las empresas, sino también cómo ayudamos a impulsar políticas públicas, tanto ayudando a la CONACET o al Ministerio en las diferentes instancias. En cuanto al contexto, les quiero mostrar más o menos cómo se ha comportado la venta de vehículos livianos y medianos prácticamente los últimos 2 años, ¿ya? Donde ustedes pueden ver, tal vez el mayor mes viene siendo marzo del 2023, con 37.500 y tantos autos nuevos. Pero si nos vamos un poco más atrás, y con esto me voy a parte de lo que fue la época de la pandemia, si se fijan específicamente en septiembre del 2021, fueron 42.000 autos nuevos los que se incluyeron al parque vehicular. Entonces, lo que vemos nosotros es que este parque va aumentando en una desproporción, una proporción superior a lo que aumenta la infraestructura, ¿ya? Ahora, razones para ello pudo haber sido, primero, porque en la pandemia la gente quería evitar el transporte público por miedo a los contagios, y en ese contexto
adquirió un vehículo. O por otra parte, también lo otro que pudo haber pasado es que al menos acá en Chile, y digo en Chile porque pude ver que nos acompaña gente de República Dominicana en el chat, al menos acá en Chile lo que se dio en esa época fue la posibilidad de hacer retiros de los fondos de pensiones, ¿ya? Y con eso mucha gente tuvo liquidez para también comprar su auto. Esas son las dos de las hipótesis que manejamos internamente. Ahora, si esto lo llevamos al mundo de las motocicletas, lo que se puede ver, sobre todo la línea un poco más café, que el año 2021, es cómo crece de 3.500 motos en enero a 7.200 en diciembre. ¿Ya? Entonces, esto también, claramente por nosotros llamamos el efecto delivery, donde muchas de las personas también vio en esto una fuente de trabajo. ¿Ya? Y en ese contexto, como les venía comentando, lo que vemos es que crece el parque vehicular, somos cada vez más usuarios de tránsito, compartiendo la misma infraestructura y no crece en esa proporción, ¿ya? Y en ese sentido es lógico que existan más roces, más siniestros de tránsito, y de ahí la importancia que estos siniestros no tengan consecuencias graves o fatales, ¿ya? Ahora, yendo un poco a la ley de accidentes del trabajo, lo que se pudo ver hace ya varios años, incluso antes de la entrada en vigencia de la ley, es que el trabajo y las viviendas estaban prácticamente enmarcados por el centro de trabajo, el propio centro de trabajo, ¿ya? Por lo mismo que muestro en esta lámina un par de fotos, una foto de un centro de trabajo y de un mapa de una empresa que contemplaba también villas donde vivían los trabajadores. Y en ese contexto, lógicamente, los accidentes de trayecto eran los menos. Ya hay que entender que la exposición o el tiempo de exposición que tenía el trabajador para llegar al centro de trabajo, y prácticamente vivía en el centro de trabajo, era prácticamente nulo. Entonces, ese es un poco el contexto en el cual surgió la ley de accidentes del trabajo y se crearon las mutualidades, ¿ya? Que tal vez por definición son corporaciones de derecho privado sin fin de lucro que administran el seguro de la ley 16.744, ¿ya? Aquí hay algunos otros antecedentes, la verdad es que no me voy a referir tanto a ellos, simplemente el objeto de proteger a los trabajadores contra los riesgos del accidente del trabajo y enfermedades profesionales, ¿ya? Esta presentación va a quedar disponible para ustedes, así que por eso es que hay algunos detalles en los que no me voy a detener. Y parte del rol que tenemos como organismo administrador de la ley es capacitar y asesorar en acciones de prevención, además de entregar las prestaciones médicas y económicas, asegurando el respeto de los derechos de los trabajadores. ¿Ya? Aparte, lo que hacemos en Mutual es prevenir, y en caso de que la prevención por ese motivo no da resultado, otorgamos todas las prestaciones, como dice la lámina, médicas y económicas para el reintegro de ese trabajador a su trabajo, ¿ya? Aquí algunas estadísticas sobre cómo se ha movido la tasa de accidentabilidad en trabajo. Esto es de todas las mutuales, ¿eh? Voy a partir por todas las mutuales y luego me voy a ir a estadísticas propias de Mutual de Seguridad. Eso solamente en trabajo, porque lo que vemos en trayecto es que se mantiene estable. Entonces se ve cómo dentro del centro de trabajo se puede controlar de mejor manera los accidentes, pero vemos que nos cuesta un poco más, tal vez por el poco control que podemos tener como organismo administrador o, en el caso del empleador, el empleador, con la movilidad de sus trabajadores, ¿ya? Esta es la mortalidad de trabajo de todas las mutualidades y el Instituto de Salud Laboral, donde se puede ver en la barra azul las personas fallecidas por trabajo, que va bajando también, y la tasa de mortalidad también en disminución, ¿ya? Luego, otra cosa importante es cómo afecta en los accidentes del trabajo la participación de los vehículos. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración respecto de que en esta lámina ustedes pueden ver, claro, la mayoría de los accidentes están relacionados a la participación de vehículos, el 76%. Estos son accidentes donde tiene como consecuencia la muerte del trabajador.
Ahí concuerdo con Lu en que los más afectados son los hombres, ¿ya? Está claramente expuesto tanto con participación de vehículo como sin participación de vehículo. Pero aquí no sé si decir lo trágico, por decirlo de alguna forma, es que en esta lámina no se incluyen los accidentes de trayecto, ¿ya? Para quien no sabe lo que son los accidentes de trayecto, son aquellos que ocurren entre el hogar del trabajador y el centro de trabajo y viceversa, desde el centro de trabajo hasta el hogar del trabajador, ¿ya? Entonces vemos que una gran proporción en la que se produce con participación de vehículos. Y ahora entrando en los temas ya propiamente de mutual, de seguridad, vemos primero dentro de los objetivos estratégicos. Nosotros tenemos, tal como lo decían respecto del parque vehicular y esta posibilidad de que existan más siniestros, nosotros estamos enfocados en la reducción de siniestralidad con foco en graves y fatales, ¿ya? Entonces, ese es el foco el que quiero abordar al margen de los 4 restantes, pero que quiero abordar en las siguientes láminas. Este es un poco el resultado que nosotros tuvimos como gerencia de seguridad vial el año pasado. Si bien hubo una disminución respecto del 2023 del 30%, cuesta hablar de buenos números, ¿ya? Podríamos decir que estamos optando por una buena senda, vamos por buen camino, pero la verdad, y ahí concuerdo con Lu, hasta que el número que ustedes ven a la derecha, arriba de la lámina, sea cero, la verdad es que es difícil estar contento, ¿ya? Lo que hacemos en la gerencia también es una distinción por el tipo de usuario. Ustedes pueden ver usuarios afectados de automóvil, bicicleta, bus, camión y otros más, porque de esa forma podemos llegar de mejor manera a ese tipo de usuarios, ¿ya? Luego hay una distinción entre trayecto y trabajo, donde se puede ver un incremento en el año 2024 del trayecto respecto al trabajo, significando un 68% de los accidentes con resultado de muerte, ¿ya? Y luego, para enfocarme en la actividad económica, el transporte y la construcción son los más afectados. El transporte es lógico en el sentido de que parte de su rubro, de su giro, estar en la calle, donde están los trabajadores más expuestos a estos riesgos. Pero en el caso de la construcción, esto se basa netamente en los accidentes de trayecto, ¿ya? Y desde ahí es clave que nosotros podamos llegar a las diferentes empresas e influir eh, a través de las empresas para que los trabajadores tengan una mejor conciencia de cómo nos estamos moviendo o tal vez los cambios que ha sufrido estos patrones de movilidad que tal vez antes de pandemia eran en el transporte público. Ahora lo que al menos se puede apreciar en muchas obras es que fuera de la obra se ven más autos, más motos, entonces eso indica que las personas han podido acceder a esos vehículos y como les decía, cambia su forma de movilizarse, ¿ya? Aquí algunos números que la verdad es que no los quiero marear tanto con esto, simplemente quiero que se queden con algunos conceptos, como por ejemplo, en la tabla número 1, el porcentaje de accidentes, esto es netamente frecuencia de los accidentes, ¿ya? Tanto de trabajo como de trayecto. Lo que vemos es que del total de los accidentes que nos denuncian las empresas a Mutual de Seguridad, prácticamente el 10% tiene relación con seguridad vial, ¿ya? Luego, si vamos a los accidentes de trabajo que se consideran aceptados, vemos que solamente el 3,55% tiene relación a seguridad vial, ¿ya? Y en el caso del trayecto, estoy en la tabla número 2, en el caso del trayecto aceptado es el 41,33%, ¿ya? Entonces, uno diría, claro, dentro de trabajo es la menor cantidad de casos, casi convendría no abordarlos, comillas, ¿ya? Y en el caso de trayecto, el 41%, ¿ya? Eso lo que hace es sumar un 11,77%. Entonces, desde ahí, desde el total del problema en Mutual, insisto, solamente si vamos a la frecuencia de los accidentes, solamente representa el 11,77% aquellos que son relacionados a seguridad vial, ¿ya? Hasta ahí pareciera un problema menor,
¿ya? Luego, si vamos a analizar los accidentes graves, insisto, frecuencia de los accidentes graves en trabajo y trayecto, vemos que prácticamente si promediamos los últimos años, los últimos casi 12 años, este promedio es más o menos un 20%, ¿ya? Entonces, hasta ahí podría también considerarse un problema tal vez no tan importante, comillas, ¿ya? Ahora, cuando cambia esto, y aquí lo invito a poner atención en el próximo gráfico, es cuando se analizan dentro de los accidentes graves, qué tan graves son, ya es decir, la cantidad de días perdidos, tanto trabajo y trayecto, por tipo de accidente. Y ahí es donde vemos que el promedio de días perdidos en aquellos que no son seguridad vial bordea los 50 días, ¿ya? Y en el caso de los accidentes graves que corresponden a seguridad vial, son casi, exceptuando el año 2024, son casi 90 días en promedio, 95 días en promedio, ¿ya? Entonces, desde ahí una primera gran conclusión. Los accidentes de seguridad vial son más graves que los otros accidentes que también son considerados graves, ¿ya? Y por otra parte, que no es menor, si nos vamos a los accidentes con resultado de muerte, el 66% tienen relación a tránsito. Entonces, desde ahí es que como mutual de seguridad nos hacemos parte no solamente de Mayo Vital o el mes de la seguridad vial, sino que de todas las acciones que tiendan a reducir la mortalidad y la gravedad de los siniestros en el tránsito, ¿ya? Entendiendo que la mayoría de los accidentes con resultado de muerte tienen relación al tránsito, como les decía. Este es un poco el modelo de cómo nosotros trabajamos en seguridad vial dentro de Mutual. Está el triángulo de la seguridad vial con los usuarios, el entorno, los vehículos, pero en este triángulo nosotros ponemos en la base a la empresa, ¿ya? Porque es la empresa la que puede servir como motor de cambio a través de los colaboradores para cambiar cultura, cambiar comportamiento, y por qué no decirlo, tal como lo decía Luz al final de su presentación, poder influir también en las familias, ¿ya? Y así también proteger a los niños que desde nuestro punto de vista son los trabajadores del futuro. Entonces, qué mejor que ellos tengan una mejor cultura de seguridad al momento de que empiecen a trabajar, ¿ya? Estas son las 4 líneas de acción: políticas públicas, difusión y promoción, capacitación y asesoría en gestión del riesgo para las empresas. Voy rápidamente con cada uno de ellos. Este es un poco el cambio cultural que les quiero comentar. Antes se fumaban los aviones, ahora eso es, ya no se ve prácticamente. Y también aludiendo a lo que decía Luz al final de su presentación, a muchos nos transportaron en la parte de atrás del auto, como el caso de la foto de la derecha de la lámina, cuestión que ya es inconcebible, ¿ya? Entonces, a eso apuntamos. Y en ese contexto es que la verdad es que no me canso de decirlo, somos la única mutualidad que tiene una gerencia de seguridad vial que se preocupa del tema de manera explícita, y por lo mismo hemos estado realizando pilotos con el Ministerio de Transporte, sobre todo la ley CATI, una ley que se va a implementar a principios del próximo año, que lo que busca es controlar efectivamente los excesos de velocidad, y de esa forma, tal como lo hizo España en su momento, reducir la mortalidad en un 80%, aludiendo, voy a ser muy categórico en esto, aludiendo a los radares de velocidad y por otra parte, tal como decía Luz en su presentación, a la licencia digital y licencia por punto, ¿ya? Y por otra parte, el trabajo que hacemos con niños en las diferentes comunas del país, ¿ya? Estos son algunos ejemplos de lo que hemos tratado de colaborar desde el punto de vista de las políticas públicas. Hemos participado de la discusión en el Congreso de diferentes proyectos de ley. Estamos participando también del Pacto por la Seguridad Vial, impulsado por la propia Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito. Así que desde ahí lo que buscamos es fomentar estas políticas públicas y poder participar de todas las instancias para mejorar la seguridad vial en el país. Estas son algunas muestras de la difusión y la promoción que hacemos con la capacitación a más de 200.000 trabajadores. Y por último, quería comentar sobre el modelo preventivo en seguridad vial,
donde tenemos tres fases: la confiabilidad técnica, que tal vez es lo más básico, en un ejemplo tal vez muy simple, revisar que los autos tengan las mantenciones al día. Luego un sistema de gestión de riesgo a través de la ISO 39001, y terminar con los factores humanos y organizacionales, donde se analizan temas de contrato, de cómo está compuesta la organización y cómo fomenta la seguridad vial dentro de la empresa. Tal vez ahí el ejemplo más gráfico, ustedes se acordarán, y con esto espero no estar mostrando más canas de las que tengo. Se acordarán que hay una empresa que su lema era en 30 minutos si no gratis. Esta es una empresa que reparte pizzas y que decía en 30 minutos si no gratis, ¿ya? Eso lo único que hace es trasladar el riesgo de la operación y el riesgo de sufrir un accidente al propio trabajador. Y eso es justamente lo que queremos ir erradicando. Así que eso por mi parte, Andrea. La verdad es que no me quiero extender mucho. Voy a disponibilizar la presentación después de este webinar, así que hay que quedar atento a cualquier pregunta que salga después. Muchas gracias, Luis, por esta exposición y compartir nuestro rol de Mutual de Seguridad en lo que respecta a la seguridad vial. Y bueno, para continuar, invitamos a Rodrigo Servieri, gerente de Health, Safety and Environment de Mintral, el Libertador del Grupo Ultramar, quien nos presentará sobre la logística industrial y la seguridad vial como pilar de la sostenibilidad. Buenos días, Rodrigo, adelante, puedes compartir. Sorry, estaba compartiendo ahí, se me había olvidado abrir el micrófono. Hola, ¿cómo están? Oye, muchas gracias por la invitación. Bueno, para nosotros hablar de seguridad vial claramente es parte de nuestros focos principales. Ahí voy a compartir, si ahí me van confirmando. Déjame trasladar por acá. Estoy en modo presentación, ¿no? O sea, estoy en modo... Ahora sí estás en modo presentación, Rodrigo. Sí, está perfecto. Sí. Oye, vuelvo a repetir, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es muy importante hablar de seguridad vial, que claramente es clave. Hoy día voy a comentar un poquito lo que hacemos nosotros, de lo que no ha ido bien y también de lo que no ha ido mal. Yo creo que principalmente poder compartir no solamente resultados o una mirada exitista de lo que significan los procesos de seguridad, sino también entender qué aprendizaje hemos tenido dentro del proceso. Yo ahí les pido ahí un poquito, nos vamos a presentar en particular de dónde venimos para que nos puedan conocer un poquito más. Nosotros pertenecemos al Grupo Ultramar, una empresa que lleva más de 70 años dentro del mercado en Chile. Hoy día ya está en cerca de 30 países, con más de 140 marcas distintas. Nosotros como Mintral Libertador principalmente trabajamos y prestamos servicio a la minería en esta línea Captan. Hoy día este pequeño grupo dentro del grupo Ultramar tiene cuatro grandes marcas, que es Citrans, que mira la logística tradicional; Six son los negocios extraportuarios, y hoy día vamos a hablar un poquito más el detalle de minería y cómo nos movemos en el negocio de minería, principalmente en materia de seguridad vial. Quiero hacer un paréntesis en particular, porque efectivamente hoy día nos vamos a mirar un mundo que está principalmente apalancado por la minería, y como muchos de ustedes saben, hay un estándar que está por sobre la media de lo que vemos en el resto del país. Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con a lo mejor un alto estándar que busca y que también está bien apalancado, como les comentaba, con esta industria minera, pero también hay otro mundo que también en algún momento podemos conversar, que las estrategias son distintas, donde no necesariamente en minería y donde los esfuerzos son distintos y obviamente de realidad distinta. Así que solamente quiero dejar ese paréntesis, que es importante también que lo podamos revisar, porque lamentablemente el mundo no es como lo vamos a ver hoy día, en particular en el mundo de minería. Hay mucho que avanzar en la demás industria logística. Nosotros hoy día estamos desde Arica hasta Puerto Montt, más de 700 viajes diarios, y aquí hay una exposición importante. Pero como dice el título de esta presentación, claramente hay que entender que la seguridad ya no va por sí sola en las organizaciones, sino que también hoy día es parte, es clave y es pilar, ya sea para Ultramar y para Mintral y el Libertador, dentro de un modelo de sostenibilidad. Y el modelo de sostenibilidad tiene que ver con todas las aristas de una organización que debe ser sostenible, pero tiene que ver con el foco del que estamos hablando hoy día, que tiene que ver con el cuidado de las personas. ¿Y por qué quiero hablar desde el cuidado de las personas? Porque quiero hacer una pequeña reflexión antes,
que el cuidado de las personas es clave y no perder que todo lo que estamos viendo hoy día, vamos a hablar de indicadores, vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de muchos procesos, pero tal como lo decía Lugo, como lo decían los demás expositores, tiene que ver con las personas en el centro. Yo les quiero compartir un pequeño video muy breve, porque quiero hacer el hincapié de cómo partimos este proceso. Hemos partido este proceso hace mucho tiempo. Hoy día, el año de febrero de 2002, aquí les voy a compartir un video de, de una investigación, de un evento, de un peritaje que hicimos con una de las empresas que vi por ahí, que también está presente en este webinar, que es Trams, que nos ayuda en los peritajes de accidente grave, y comentarles que efectivamente los eventos tienen que ver con personas. Aquí hace poco más de 3 años falleció José Chávez, que tenía una familia, tenía más de 60 años. eh, pero claramente los eventos tienen que movilizarnos de este foco. Y quiero hacer la sensibilización antes de entrar en el detalle. Hay peritajes, hay procesos, pero detrás de estos procesos hay personas. Eh, y cuando empezamos a investigar este evento, claramente los primeros indicios tenían que ver con un caso de somnolencia, de fatiga, pero cuando empezamos a ver algo que no nos había pasado anteriormente, es que cuando empezamos a hacer este peritaje y con varios testigos, finalmente supimos que había un vehículo que había invadido el eje de la calzada. Solamente quería dejar esto como reflexión antes de partir. Este es un caso real, una persona que falleció en un proceso de transporte en minería, eh, y que efectivamente cuando pasan este tipo de eventos, no es la forma en que queremos aprender, pero efectivamente tenemos que entender que todo lo que hacemos tiene que ver con esto, ¿cierto? Es cómo hacemos que estas personas terminen en su destino, lleguen a su casa de forma como todos queremos. Cuando hablábamos del modelo de seguridad, y para seguir este modelo de sostenibilidad, nosotros vamos a hablar un poquito más en detalle de cuál es nuestra estructura de trabajo en los pilares tácticos de nuestra mirada HCE, independiente de todos los sistemas de certificación que podemos tener. Aquí hay un foco importante en lo que se refiere a la gestión de riesgos mayores, muy apalancado con el modelo de transporte. Transporte se mete en nuestro modelo de gestión de riesgos mayores. En el fondo es cómo gestionamos efectivamente que nuestros equipos no mueran en el trabajo. Algo parece bastante lógico, pero efectivamente hay que hacer muchos procesos y empujar esos procesos. Como he comentado en otras reuniones, esto no hay balas de plata. Son miles o muchos esfuerzos distintos que nos llevan a poder mejorar la seguridad vial, en este caso, de nuestros equipos de trabajo. Por lo tanto, aquí hemos definido prioridad para poder establecer el concepto de riesgos mayores, ¿no? Riesgos de fatalidad, los conocen en otros lugares, pero finalmente hoy día hablamos y nosotros ocupamos mucho el término de control de riesgo de fatalidad en esta industria, de los cuales hemos definido más de cerca de 10 riesgos de fatalidad, que son aquellos procesos donde nuestros equipos están con mayor exposición, donde históricamente han existido accidentes más complejos. Y aquí en particular, obviamente, vamos a hacer énfasis en lo que se llama, o lo que le denominamos nosotros, el riesgo de fatalidad de accidente en ruta. Acá tengo un modelo muy similar, yo creo que es similar a lo que ocupa el mercado, lo que está en la industria, muy similar a lo que habla el equipo mutual. Efectivamente, hoy día tenemos estos tres actores con un actor al centro, como tal, como lo decía el equipo mutual, la gestión de la empresa de transporte. Cuando hablábamos de la empresa anterior, nosotros tenemos el operador logístico que es Mintral. Tenemos una empresa de camiones que se llama Libertador, que solo logra prestar el 30% del servicio de la demanda que necesita Mintral. El 70% que falta, tenemos que gestionarlo con empresas de transporte que no dependen directamente con nosotros. Por lo tanto, tenemos que tener un modelo que busque ser robusto y que busque gestionar la seguridad vial en esta industria. Aquí hay muchas cosas que hacemos, vamos a hablar algunos detalles de ellas, para de tal forma hacer un par de preguntas al final. Voy a tratar de avanzar con la mayor rapidez, sé que la idea es que tengamos un espacio de preguntas al final de la sesión, pero finalmente de estos procesos vamos a hacer un repaso muy rápido. Hoy día no quiero dejar pasar por alto, hoy día el tema de security en los últimos 5 años en Chile y sobre todo en los últimos 3 años en Chile ha logrado tener un proceso que antes en Chile no estaba en el centro de las conversaciones. Hoy día el tema de security también es una variable que puede impactar en la seguridad de las personas. Por lo tanto, hoy día la verificación, las personas que llevando nuestra carga, la verificación en ruta que esa carga finalmente depende del tipo de valor que tiene, cuál susceptible a robo puede ser, y eso puede finalmente afectando a nuestros conductores. Otro tema importante en los procesos de la gestión de nuestros procesos de seguridad tiene que ver con la seguridad de la carga. Hoy día en Chile, y como ustedes deben saber, lo que establece la ley de tránsito con respecto a la gestión de las cargas es bastante débil. Claramente dice
algo como que la carga debe ir de buena forma, estivada, pero no es técnica. Hoy día hemos podido incorporar una norma europea que ha costado un poco que penetre en la industria minera, aunque ustedes no lo crean, pero hoy día ya está un poquito más establecida, donde se establecen distintas definiciones de coeficiente de roce, de cálculo de la carga versus la cantidad de fajas que se van a colocar en esta carga, de la posibilidad de movilizar, de cómo yo distribuyo esa carga. Por lo tanto, es toda una ciencia y todo un trabajo que se hace donde hay que preparar personas que son más técnicas para poder ir reforzando este proceso en nuestro transporte de carga. Otro punto importante que tenemos dentro de esta gestión de controles críticos son los procesos de verificación de salida. Hoy día, un equipo cuando sale a servicio sale a ruta, ¿cierto? Hay distintos focos, el conductor, el equipo y también la carga. Y esos procesos son verificados. Si ustedes me preguntan a mí, tiene mucha relación con un proceso de control de calidad basado en la seguridad, donde el equipo es verificado al inicio, durante y al final del proceso, de tal forma de asegurar estos controles críticos que hemos definido durante el viaje. Por lo tanto, para nosotros es clave también el aprendizaje, no solamente verificar la salida de este concepto de control de calidad de seguridad, sino también es cómo vamos incorporando el aprendizaje, cuáles son las principales desviaciones, y por eso también les comparto ahí un poco los indicadores que vamos viendo a medida que se van gestionando estos procesos. Otro elemento clave que yo creo muchos de ustedes lo han visto en la mayoría de las empresas de transporte es que efectivamente hay que estar conectados con nuestros conductores y con nuestro equipo 24/7. Por lo tanto, hoy día una torre de monitoreo es clave desde la mirada en que estamos mirando todos los indicadores que nos pueden estar transmitiendo en materia de security, desde el punto de vista de la seguridad de la carga, pero sobre todo la seguridad de nuestro equipo. Y aquí hablamos de conceptos que en transporte están bien instalados en la industria, que tiene que ver con velocidades, tiene que ver con detenciones, tiene que ver con cuando hay urgencia. Nosotros tenemos servicio doble conductor, por lo tanto el concepto de monitoreo también cambia, de descanso, del cumplimiento de las jornadas de conducción. Hay muchas variables que también vamos incorporando que es importante ir revisando. Ahí lo que pueden ver ustedes como el mapeo, un mapeo estándar de nuestros equipos en ruta, pero hoy día también hemos incorporado ciertas aplicaciones para el conductor, obviamente que se bloquean en el proceso cuando el conductor se va movilizando, pero también se le va reportando y él puede ir teniendo trazabilidad de su viaje y de algunos conceptos de seguridad. Por ejemplo, si él tiene desviaciones, en el momento que él pueda detenerse y ver en su espacio de verificación, puede ver cosas operacionales en esta aplicación, pero también cuáles son las principales variables que al conductor le fue arrojando en materia de seguridad de acuerdo a los indicadores que nosotros vamos definiendo. Obviamente hay una gestión integral de indicadores, como les comenté. Obviamente ahí vamos revisando gestión inmediata en el momento de la ruta y también al mediano plazo, ¿cierto? Una vez que ya terminó los servicios, gestionando a los equipos con respecto a cuáles fueron sus principales desviaciones, etc. Otro tema importante es también lo que significa el liderazgo en terreno. Yo sé que esto es un concepto que puede estar muy trillado o muy manoseado, si queremos decirlo de alguna forma, pero el liderazgo en terreno es clave. Tiene que ver desde la línea de mando medio hasta la gerencia general, cómo nosotros trabajamos con los equipos. Y aquí quiero hacer varios alcances. Estar con los equipos en la operación, en faena, con respecto a sus procesos de traslado, es clave para entender qué están mirando ellos, qué están viendo ellos en materia de seguridad y también cuáles son las principales desviaciones que ellos pueden estar transmitiendo para que los equipos se hagan cargo. Y yo quiero hacer énfasis porque aquí no tiene que ver, no todo tiene que ver con indicadores técnicos, tiene que ver en cómo esto refleja también resultados de cómo la organización se está moviendo. Aquí indicadores muy rápidos. Estos son los indicadores del Libertador de nuestra empresa de tracto camión, ¿cierto? De su indicador del Great Place to Work, donde hoy día alcanza entre 87 y 85, que para una empresa de transporte hoy día en Chile es bastante alta. Y eso significa que tiene que ver cómo trabajamos también con los conductores desde el liderazgo para que sus espacios de seguridad desde la gestión del día a día también sean empujados por una organización que claramente lo respalda. Ahí podemos ver también cómo se mueven los indicadores en materia de cultura de seguridad. Hoy día Libertador también en nuestra encuesta de cultura de seguridad tiene un buen indicador y se destacan con respecto incluso con el resto de las demás empresas de este grupo de empresas. ¿Ya? Otro tema importante es poder tener comunicados y conectados a este equipo de trabajo que no está en casa, ¿no? Está en ruta. Está siempre, el 80% de su tiempo está en ruta.
Por lo tanto, desarrollar un buen proceso de comunicación, de trabajo, de campaña, de que ellos puedan tener acceso a los lugares que están es clave. Así que el proceso de comunicación en conjunto con el área de comunicación y sostenibilidad ha sido clave. También incorporar procesos de capacitación remota. Hoy día a través de Book, una plataforma que ustedes muchos conocen, hemos definido plataformas de capacitación en línea. Esto permite que el conductor en sus espacios de descanso, en los espacios de espera de la carga, también pueda ser capacitado. Y ya terminando, también los procesos de salud de nuestros equipos de trabajo son clave y aquí me gustaría tenerme más tiempo, pero obviamente estamos muy acotados del tiempo, pero obviamente hoy día nosotros trabajamos temas de salud, tiene que ver con temas de entrenamiento, capacitación, lo que significa los preocupacionales, los ocupacionales, asesoría médica, en particular con un equipo externo que tenemos que nos apoya, todo lo que significa el programa Alcohol y Droga, ahí en particular todos los servicios, el 100% salen con su test de alcohol y entre el 10 y el 20% se hace testeo de drogas en nuestros conductores, ya sea internos o externos, y todo lo que significa el programa de fatiga y somnolencia, no solamente, y me quiero detener en los dispositivos de detección, que como dicen los expertos son los primeros auxilios, ¿cierto?, de la fatiga y somnolencia, sino que tiene que ver en cómo revisamos estrictamente lo que significa a través de nuestra libreta de conducción, los horarios de conducción, cómo están descansando los conductores, cómo los entrenamos para poder descansar adecuadamente, cómo nos preocupamos o verificamos los horarios de descanso con respecto a la salida de su turno y a su regreso. Y obviamente todos estos procesos van generando variables, que ahí sale al final de ese cuadrito, ¿cierto? Un proceso de soporte, que se activan procesos de soporte médico. Ahí ve una de las preguntas, que efectivamente cuando se detectan ciertas disfunciones de sueño, se activa un equipo médico para poder asesorar a este conductor de tal forma de darle un proceso más integral en su mejora, ¿cierto? Y finalmente, solo para cerrar esta presentación, esto ha permitido también avances importantes con respecto a lo que hemos decidido hacer en materia de seguridad. Hoy día, solo para cerrar, les quiero comentar que la seguridad no tiene que ver con muchas variables, ¿cierto? Tiene que ver con las variables técnicas que vemos en nuestros conductores, pero también tiene que ver con un buen clima de trabajo, tiene que ver cómo trabajamos con ellos, cómo los capacitamos, cómo entrenamos, cómo hacemos una serie de procesos bien integrados, cómo nos preocupamos de su salud, cómo vemos desde el punto de vista su bienestar, no solamente de cómo él también puede compartir más con su familia, etcétera. Ahí solamente invitar en que el proceso no solamente es técnico, sino también cómo avanzamos en una organización que también vea a este conductor al centro de una forma mucho más integral. Eso. Dejo compartir ahí. Muchas gracias, André. Rodrigo, por tu exposición y, bueno, claro aporte a lo que es esta instancia de reflexión en toda la seguridad vial y todo el trabajo que ustedes hacen día a día por reducir sus siniestros viales. Bueno, ahora en el tiempo vamos a tener algunas preguntas de los participantes. Les pido a Luis que prendan sus cámaras. Primero que todo, había varias preguntas al respecto si les vamos a enviar la grabación. Esto se les va a enviar de la grabación como en las presentaciones a sus correos a quienes se inscribieron en el webinar. Primero que todo, hay una pregunta que dice que dado el importante aumento del parque automotriz, ¿se está haciendo algo al respecto? No está claro a quién va dirigido, pero yo creo que a lo mejor Luz nos puede ayudar en la respuesta a esta pregunta. Bueno, en primer lugar, con respecto a eso, estamos obviamente trabajando como Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito siempre en la mejora de los estándares en seguridad vial, y eso por supuesto también implica en la seguridad que traigan los vehículos. Nosotros estamos enfocados en eso y también en incentivar la movilidad activa, que también es más segura. Como hemos visto, lamentablemente, la mayoría de los siniestros de tránsito se debe a conductores de vehículos motorizados de gran tamaño, desde los automóviles en adelante. Y un aspecto importante para la seguridad vial es generar también mayor movilidad en transporte público, en bicicleta, que también es un medio de transporte muy seguro, etc. Así que estamos apostando desde esta perspectiva de la seguridad vial a generar ese tipo de cultura. Muchas gracias, Luz. Así lo sabemos, el constante trabajo que tienen ustedes todos los pilares de la seguridad vial. Y acá tenemos más que nada, yo creo que un comentario más que una pregunta,
sin nombre dice, sabiendo que más del 10% de los hombres conductores chilenos son portadores de apneas obstructiva del sueño, con alto riesgo de somnolencia y microsueño al conducir. Ya es tiempo de efectuar poligrafía respiratoria del sueño en los postulantes a conducción de buses y transporte de personas. Ya, eso es lo que nos indica que un participante. No sé si a alguno le gustaría comentar acerca de esta aseveración. A ver, por nuestra parte, tal vez, Andrea, sí, confirmar que hay mucho por trabajar todavía en temas de fatiga y somnolencia. La verdad es que ahí, tal como decía Rodrigo, no existe una bala de plata. Hay diferentes intentos. De ahí todas las empresas también ligadas a la minería han hecho grandes avances en ese sentido. Pero es un tema que está en constante desarrollo. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, por nuestra parte, al menos, nosotros desarrollamos una herramienta de autoevaluación que voy a aprovechar de dejar en el chat del webinar, ¿ya? Para que cualquier persona pueda acceder a esa herramienta. Así es, más que la herramienta en sí de cómo regular la fatiga y somnolencia, es muy importante la gestión que va detrás de eso. Eso comparto con Luis y cómo lo trabajamos día a día. Y finalmente esta pregunta también va para Luis. Kendra nos pregunta si existe en Chile la obligatoriedad para que las empresas desarrollen planes de seguridad vial en beneficio de sus empleados. Si existe, ¿cómo lo han trabajado? Eh, a ver, la verdad es que estaba cuidando el link, así que voy a dejar el link para después, ¿ya? Si quiere yo Eh, le puedo contestar. pero, ¿cómo se llama? No, respecto a eso, la verdad es que el decreto supremo 44 es el que un poco regula todos no sé si planes de trabajo, pero todas las acciones de prevención que se deben hacer con las empresas. Y es ahí donde tal vez tímidamente por ahora se esboza la necesidad de trabajar temas de seguridad vial, ya que a mí me va a ver una relativa novedad respecto a decretos anteriores en cuanto a los planes anuales de prevención. ¿Ya? Así que desde ahí eh, no es que hable de un plan de seguridad vial en específico, pero claramente eso se puede tomar, el desarrollo de un plan, la implementación de un plan, se puede tomar como una acción preventiva de las que exige el decreto supremo 44. Así que claramente la invitación es a que todas las empresas tomen este testimonio, este llamado a, no digo solamente intervenir más, implementar, mejor dicho, este tipo de herramientas en todas las empresas, entendiendo que lo que está en juego, tal como lo decía Rodrigo, es la vida de los trabajadores. Así es. Muchas gracias, Luis, por la respuesta y también en complemento a lo que nos dice Luis, yo los invito también a revisar el minisitio de seguridad vial de Mutual, donde tenemos todas las herramientas disponibles para nuestras entidades empleadoras adherentes. Voy a leer algunas preguntas porque en honor al tiempo, disculpen las que no vamos a poder responder. Y aquí tenemos una pregunta que nos dice, la introducción del webinar mencionaba las futuras normativas o legislaciones. Mencionaron algo de la ley CATI, pero no profundizaron en el tema. Por favor, si pudiesen explicar en plano general en qué consiste dicha ley. Luz. Bueno, la ley CATI es del Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, que es una modernización a cómo se fiscaliza hoy en día, que como todos saben, para fiscalizar algunas infracciones de tránsito se realiza todo en terreno. Y a través de este centro automatizado estamos generando que a través de cámaras que van a estar correctamente y también muy publicitadas las ubicaciones donde van a estar estas cámaras, se pueda medir la velocidad de los conductores que pasan por ahí y también enviar la infracción correspondiente si es que el conductor tuvo un exceso de velocidad en esas horas. En particular, evidentemente es un cambio a lo que conocimos hace algunos años atrás, lamentablemente con la implementación de los fotorradares que hubo en el país. Esto es un cambio rotundo. El objetivo de esta ley es salvar vidas, es generar una implementación en base al ejemplo que tenemos en los países de España, de Francia, como mencionó Luis al principio también, para poder reducir la cantidad de personas fallecidas en el tránsito a través de este control automatizado de la velocidad y también de otras infracciones como el pasarse la luz roja. Eso muy en resumen. Muchas gracias, Luz.
Yo creo que ya con esto vamos a dejar hasta acá el webinar. Quería estos minutitos preguntarles si alguno de ustedes tienen algunas preguntas cruzadas para poder terminar ya el webinar. Y desde ya agradecerles por su participación, a quienes estuvieron acá como invitados, Luis, Rodrigo y Luz, y a quienes participaron en nuestro chat. A ver, por mi parte, solamente agradecer a Rodrigo y a Luz por la disponibilidad. Entendemos la apretada agenda que tienen los dos, así que desde ahí solo agradecer. No quiero hacer preguntas ni exponer a nadie en este momento, así que solamente agradecer. Bien, también quiero tomarme la palabra para agradecer por esta instancia, estos espacios claves que la Mutual está generando de conversación, también de difusión sobre seguridad vial, se agradece muchísimo, y este apoyo también al mes de la seguridad vial Mayo Vital. Súper igual, un abrazo, muchas gracias por la invitación y bien, hay que seguir empujando porque claramente nos queda mucho por avanzar. Perfecto, muchas gracias a los tres. Aproveché de dejar ahí en el chat nuestro link al minisitio de seguridad vial, donde pueden encontrar todas las herramientas de seguridad vial. Y les extendemos una cordial invitación a todos y todas a seguir comprometidos con la seguridad vial en sus respectivos entornos. Sigamos trabajando juntos para construir espacios más seguros en nuestras comunidades y organizaciones. Gracias nuevamente por su participación y hasta la próxima transmisión. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, chao, chao.